Hola, ¿qué tal? Continuando con el programa de Proyección a la Comunidad de la Universidad Nacional de Piura, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad, en el curso de Derecho Privado Internacional, contamos hoy nuevamente con una continuación del tema anterior, TPP, ya que este tema merece un mayor estudio para conocimiento de nuestro público. Contamos con la presencia del alumno de la Universidad Nacional de Piura, Jacinto Yaxahuanga Céspedes, y también contamos con la presencia de la alumna de la Universidad Nacional de Piura, Marisa Toledo Campos. Hoy día vamos a explayarnos un poco más con respecto a lo que es el TPP, su proceso, ciertas controversias que dan pie a suspicacias dentro del proceso, los beneficios y más. Quería Jacinto, más o menos, que nos des un panorama de la negociación y un punto un tanto controvertido, la participación de China o la no participación de China en este tratado. Muchos en el mundo dicen que China ha participado en estas negociaciones no participando, porque es tan grande este país, es tan importante en el comercio internacional. Recordemos que China es el motor de la economía mundial. China en este momento es una de las economías más pujantes, con un poder geopolítico importante también, y llama mucho la atención que justamente un país en el cual nosotros también tenemos mucha dependencia, porque es un país al cual exportamos también una gran cantidad de nuestros productos, del cual también recibimos gran cantidad de inversiones, un país que inclusive tiene impacto en la región de forma directa. Y la pregunta es mía, ¿por qué no está? Y la respuesta es simple, que este negociado que se ha hecho respecto al TPP no es un tratado solamente de comercio como nos quieren hacer creer, es un tratado geopolítico. Tanto es así que el presidente Obama, cuando suscribió y firmó ese tratado en febrero de este presente año, él lo dijo claramente, que era necesario que Estados Unidos escribiera las reglas del comercio mundial y que no lo hiciera China. O sea, no es casualidad que China esté siendo aislado de la cuenca del Pacífico, esté siendo aislado respecto a la importancia de este mercado. Qué curioso que justamente los países con los cuales tienen controversias en este momento, especialmente con Japón, esté justamente Japón dentro de este tratado. En otras palabras, Estados Unidos ha llamado a sus amiguitos y han decidido, en todo caso, firmar este tratado. Ahora, ¿qué es lo que nos debería llamar también la atención? Es el tiempo de duración del negociado. Hablamos de 2009 hasta el 2015, casi octubre, noviembre que se terminó de negociar, se suscribió en este año. Y lo que deberíamos plantearnos también nosotros los ciudadanos peruanos es decir, ¿por qué se negoció y nosotros recién nos venimos a enterar ahora? Mucha gente quizás ni siquiera recién se está enterando con este video, y estudiantes de la universidad. Podemos ir por las calles, ir a la universidad, preguntarles si sabemos de este tratado y seguramente dirán que no lo saben. Y es importante comenzar a hablarlo. No sé si Marisa querrá decir, no sabe. Bueno, Marisa, sí, hay que irnos a ser puntuales. Y en el caso del Perú, ya que estamos viendo lo que es y es la verdad, estamos hablando prácticamente del gobierno de García, el gobierno de Humala, y estamos hablando que se finquita todo en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y en el caso peruano, ¿cómo ha sido este negociado, esta tramitación hacia el TPP? Sí, es interesante. Hay que tener en cuenta que el Perú entró en este proceso de negociación el día 10 de febrero del año 2009. Ha sido un proceso muy largo, de muchos años, incluso se puede decir que son 6 años de negociación, el cual terminó el 5 de octubre del año pasado recién. Entonces vemos que ha sido un proceso muy largo en el cual hay que tener presente y cuestionarnos también el hecho de que no participó la Cancillería. Simplemente quien asistió, quien fue pues la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva. Y ese aspecto es importante. Y por otro lado también hay que tener presente que el tratado en sí es muy cuestionable también porque se negocia, pero sin embargo no se conoce, y esa es una gran controversia. Simplemente lo que existe actualmente y lo que ha publicado MINCETUR, que es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, es
una versión preliminar del acuerdo en español, en la cual establecen 30 capítulos, en la cual están traducidos en idioma castellano, inglés y francés. Incluso con cada capítulo con su respectivo resumen, ¿no?, del tratado. Pero hay que tener en cuenta que ese resumen tiene más cosas beneficiosas que cosas pues negativas, ¿no? Entonces hay que tener presente eso. En pocas, no podemos hablar de esta primera versión, se puede llamar así, de lo que se nos muestra del TPP, de una forma, podremos decirlo, total de todo el contenido del mismo. Exacto, no hay una versión oficial. O sea, en sí todavía se ha dicho que el tratado no está traducido todavía absolutamente en sus respectivos idiomas, o sea, de manera oficial. Hay que esperar todavía una traducción legal de este tratado. Claro. Sí. Ahí, mira, y ahí Ángel, disculpa que... lo que pasa, lo que dice ella es muy cierto. El texto que está en Mincetur y que está publicado en las páginas oficiales es un texto que está sujeto a modificaciones. Porque tú sabes que traducirlo del inglés al castellano... Prácticamente lo que estamos haciendo es ahorita debatir, hablar de un borrador. De un borrador, exacto, prácticamente. Y la curiosidad es que nosotros, claro, en el bloque anterior cuando conversábamos decíamos de que van a apoyar mucho a los inversionistas, al empresariado, y la pregunta del millón, ¿y dónde quedan los ciudadanos? Porque no nos olvidemos que la función principal del Estado no es defender al inversionista, es defender al ciudadano. O sea, ¿quién defiende al ciudadano? Y sobre todo, un ciudadano de a pie difícilmente se va a poner a leer el texto, que son 30 capítulos, cada capítulo no baja de 90 páginas. Entonces, hablamos de un texto complejo y que realmente no sabemos el impacto real que va a tener sobre la economía. Y cuando me señala Marixa, y quizás ahí discrepamos un poco, de que van a haber más beneficios, yo lo pongo en tela de duda, porque en realidad, mientras no hagamos un análisis real, como sí están haciendo otros países, Chile sobre todo en este momento, hay un debate. Y no solamente dentro de los canales oficiales, sino también en las universidades. Y me llama mucho la curiosidad, porque me acuerdo mucho cuando se firmó el TLC con Estados Unidos. Era un tema que todo el mundo lo comentaba. Inclusive se hacían foros para poder conversar, la gente de la universidad discutía el texto, si realmente nos iba a beneficiar. Con este tratado, que es mucho más grande, mucho más importante, un silencio total. Mira, y cuando se suscribió en realidad en febrero, y uno revisa la infografía en los medios de comunicación, la gran prensa, que en realidad es la gran prensa del comercio, y lo digo con la certeza de que si uno revisa, se da cuenta que el comercio maneja casi todos los medios de comunicación. Solamente Cuarto Poder sacó un programa, un reportaje de 10 minutos. Los demás canales sacaron reportajes de 3 minutos, y los que salían a hablar siempre eran de la Universidad del Pacífico, diciendo los beneficios, algo que ya siempre nos dicen, porque el floro siempre va a ser el mismo. Va a haber más exportaciones, va a haber mayor inversión, va a haber mayor crecimiento económico, mayor crecimiento del PBI, pero claro, eso va a favorecer al gran empresariado, y la gran pregunta es cómo eso se trasluce al ciudadano. Porque aquí, si vamos a seguir con la política del chorreo que nos decía nuestro queridísimo presidente Toledo, ¿cuántos años más vamos a esperar? ¿Cuántos años más vamos a esperar para ver los beneficios de esto, del crecimiento económico? Claro, lamentablemente, y haciendo o parafraseando una frase, el mundo de ciegos, el tuerto del rey, y en este caso estamos presentes en esto. Mira, y inclusive lo que señalaba el señor bloque anterior junto con Marixa, y que nos llama mucho la atención, es que, claro, dicen, nosotros lo suscribimos, el Congreso lo va a ratificar, pero el Congreso no puede modificar un solo artículo de lo que está negociando. Entonces, ¿para qué lo vas a discutir? Entonces, y hace poco has hecho la comparación entre Chile, que está debatiendo esto. Claro. ¿Chile no se ha pronunciado con respecto al contenido? Sí, mira, si uno entra al internet, y que es lo importante del internet, y seguramente lo veremos más adelante, se da cuenta que hay muchos foros, o sea, la gente lo está discutiendo, lo está debatiendo, y sobre todo, y en este tema siempre recuerdo mucho la frase de una madre, siempre las madres son muy sabias. Un saludo también para mi madre que está pasando, un saludo para el que está en Lima.
decía, cuídate mucho de los fuertes y de los grandes, porque cuando se te acerca, no es que tú vayas a quedar muy beneficiado. Si Estados Unidos te dice, oye, eso te va a convenir, la gran pregunta del millón, ¿será cierto eso? ¿Será realmente cierto eso? Porque claro, Estados Unidos es el que está impulsando esto, y no nos damos cuenta que nos estamos metiendo en realidad a un negociado geopolítico. Y bien dice Marisa, la Cancillería no ha participado. ¿Y por qué no participa? Un tema muy controvertido en todo caso. Cuando nosotros hablamos también del TPP, estamos hablando de dos puntos muy importantes. Y ya uno es, esta es una pequeña antesala. Y en sí es un tema que concierne a todos, el caso de los medicamentos, los farmacéuticos y las patentes. Marisa, ¿qué nos puede decir con respecto a eso? Sí, con respecto, por ejemplo, en el caso de las patentes, bueno, con respecto a lo que es derechos de propiedad intelectual. Lo que sí, revisando esta versión preliminar del acuerdo en español que lo ha publicado Mincetur, hay que tener presente que un artículo, uno de sus artículos habla acerca del plazo de ampliación de la protección a este derecho de autor. ¿A qué se refiere? Se refiere a que, si bien es cierto, la protección al derecho de autor es desde la vida es decir, la vida del autor más 50 años después de su muerte. Pero ese plazo es lo que está regulado según nuestro convenio de la Berna y según lo que establece la OMPI y la OMC, ¿no? La OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, ¿no? Y la OMC, la Organización de Comercio. Ahora, hay que tener presente de que el Perú está dentro de esa legislación. Sin embargo, el tratado, en ese artículo, establece de que lo que se le va a proteger es la vida del autor más 70 años después de su muerte. ¿Qué significa? Hay un plazo de ampliación de 20 años. Lo que se está cuestionando son los 20 años. Entonces, ¿eso a qué equivaldría? Pues, equivaldría pues a que obras de gran connotación puedan entrar al dominio público y puedan ser leídas pues, por la gente, ¿no? Y por el público en general. Además, eso también equivaldría a algo importante, que si bien es cierto, nosotros estamos inmersos dentro de la legislación, dentro de estándares internacionales, como es la OMPI, la OMC, el convenio de la Berna, equivaldría que si nosotros aceptáramos ese tratado, simplemente lo que va a generar es un precedente negativo para el Perú, puesto de que eso va a ser perjudicial para las demás negociaciones. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que si, por ejemplo, si nosotros aceptáramos eso, eso equivaldría a modificar un poco la legislación en la cual el Perú ya está inmerso dentro del convenio de la Berna. Si el convenio de la Berna te dice vida del autor más 50 años y el tratado te dice vida del autor más 70 años, eso equivaldría ¿a qué? A una modificación de la legislación. Un conflicto de normas. Un conflicto, exactamente. Entonces, hay que tener presente eso. Simplemente si el Perú lo aceptaría, estaríamos con las manos atadas, porque si el Perú decide más adelante en el futuro querer modificar, ¿no?, su legislación con respecto a esta protección del derecho de autor, ya simplemente no lo podría hacer y generaría un gran precedente. Claro. Y en el caso del Internet, hiciste hincapié a ese tema. Mira, con respecto al Internet, curiosamente, hay mucha controversia en el sentido de que con respecto a la propiedad intelectual, en derechos de autor, supongamos que no descarga una canción, que no ve un video, obviamente, o una película, o descarga libros en PDF, creo que es una práctica común, y el Internet ha permitido diversificar, o en todo caso permitir el acceso a libros que particularmente yo no podría comprar porque son sumamente caros. ¿Qué es lo que permite dentro del tratado? Que obligan a las empresas que ofrecen el servicio de Internet a través de sus servidores detectar a los consumidores y nosotros los clientes en caso de que nosotros descarguemos un archivo, y permitiría el ingreso a nuestras cuentas, obviamente Facebook, correos electrónicos, para detectar ese contenido que nosotros
que nosotros estamos utilizando porque está protegido. Entonces, puede ser que dicen, sí, pero hay que proteger el derecho de la propiedad de la gente. Sí, el problema es que se están vulnerando el derecho a la intimidad. O sea, tú tienes, hay una esfera que te pertenece, un correo electrónico, un Facebook, es una esfera personal. O sea, no pueden por qué ingresarte, e inclusive tienen la potestad a través de los operadores darle información personal. Entonces, particularmente hay un tema que llama mucho la atención, y llama mucho la atención que justamente los defensores de la libertad de expresión, que tanto hablan en la televisión, no digan absolutamente nada de esto. Y respecto a lo que decía Marisa, respecto a los 20 años de ampliación, recuerdo mucho que el año pasado hubo una controversia, un debate tremendo, ¿sí te acuerdas, Marisa? Cuando el ministro de Salud entró en debate con Magali Silva respecto a este tratado, porque señalaba que no era posible que se amplíen 20 años más en tema de patentes y medicamentos que ya se estaban acabando, justamente la patente que cubría los 50 años. Entonces, claro, dice Magali, la señorita Magali Silva simplemente le dijo, es que tú no te metas en este tema, particularmente no importa, lo dejaron de lado. Hay documentos, cartas, que él dice, oye, en estos temas estamos jugando contra el derecho a la vida de las personas. O sea, claro, uno dirá, pero ya son 20 años. Quizás tú tienes a un familiar con cáncer, con SIDA, con otras enfermedades que requieren algunos medicamentos mucho más caros, y que simplemente le estás diciendo, ¿sabes qué? Como tú no tienes capacidad para pagar 2.000, 3.000 soles, tendrás que esperarte 20 años más para poder acceder a esos medicamentos que podrías fácilmente entre unos 2, 3 años poder acceder. Entonces no es una cosa simple, y tampoco es cierto que este negociado se haya llevado de una forma tranquila dentro del país. Hubo enfrentamientos entre el ministro de Salud, que fue desairado, fue desautorizado públicamente. ¿Y cuál fue su único pecado? Haber dicho y haber puesto las alarmas que este tratado colocaba en una situación de desventaja a la población. Claro, como la población supuestamente no somos los inversionistas, no somos el empresariado, ¿qué importa? Un tema en el cual sí o sí se tiene que profundizar y tiene que ser de conocimiento de todos. Estamos viendo temas que quizás conciernen en temas legales a derecho, pero también temas de salud, temas de internet. ¿Quién no tiene Facebook? ¿Quién no ha descargado una aplicación? ¿Quién no se ve